Hola Alex. Hola. Mucho gusto, muchas gracias por darnos tu tiempo. Una particularidad que me gustó mucho de tu película es que transcurre en un mismo tiempo y en un mismo sitio. Muy aristotélica, ¿no? Sí, y que incluso el bar en el que transcurre es una recreación de un bar que existe en la vida real. Y lo que te quería preguntar un poco es por el tema del encierro. ¿Cómo hace un poco apología al encierro que sufrimos, ¿no? en la vida real, a las instituciones del encierro, desde la escuela, los trabajos, los hospitales? Y cómo hiciste para traspolar esto, ¿no? al encierro dentro de un bar donde no se está encerrado, sí, pero no encerrado de esa forma, ¿no? Como prisión. Bueno, pues es un truco narrativo como cualquier otro. O sea, el asunto está en si tú quieres que el público disfrute de una historia, tiene que ser una historia que le implique o que de alguna manera se sienta más o menos identificado con los personajes o que de alguna manera le suene. Pero sí, claro, si cuentas la vida de cada persona, tienes un churro de película. Entonces, lo bueno es encontrar un elemento en común, que en este caso es ese encierro, simbolizado o ejemplificado en algo absurdo como es un bar. Entonces yo creo o espero que el espectador sienta que la historia es suya porque de pronto los personajes se sienten abocados a una serie de comportamientos que coinciden, creo yo, con el que tenemos nosotros en el día a día, ¿no? En el fondo tú tienes una vida, haces entrevistas, trabajas en un programa de televisión o de internet, donde sea. Yo hago películas, otra gente se dedica a trabajar en un banco, donde sea, pero es muy difícil cambiar. Es muy difícil salir de tu vida y entrar en otra, ¿no? De pronto decir, me voy a dedicar a la caza del diamante en Guinea. Eso es jodido. O quiero decir, dejar de ser tú mismo, Claro. y pasar a ser otra persona, ¿no? Entonces el bar de pronto se convierte en una imagen del mundo en la que metes a los personajes como si fueran figuritas en un juego de mesa y haces que de pronto se den cuenta que pasa eso, que no pueden salir, que no pueden cambiar de su forma de ser. Y luego, en el segundo acto y más tarde en el tercero, se van dando cuenta de que el problema no es que ellos quieran ser otra cosa, sino que ellos mismos no saben quiénes son. Se van descubriendo a sí mismos haciendo cosas que no sabían que podían hacer o que se atrevían a hacer. Claro. Y la terrible conclusión es que al final creo yo que da igual quién eres o a qué te dedicas o cómo es tu vida, ¿no? El infierno está dentro, o sea, no necesitas a nadie más para encontrarte con el secreto sentido de la existencia, ¿no? Sí, creo que eso está muy marcado desde un comienzo cuando los personajes son muy disímiles entre sí, incluso se visten diferente, tienen carreras diferentes, son de clases sociales diferentes. Hay desde un mendigo hasta un publicista estilo hipster, Sí. la dueña del bar, el policía, y luego al final y al cabo, cuando están todos desnudos, son todos lo mismo. Sí, Se despojan de todo eso externo o lo que es son. como una especie de aventura del Poseidón, pero en pequeñito, ¿no? Ese tipo de película catastrófica de los 70 en la que un grupo de gente se ve abocada a darlo todo para sobrevivir en un entorno hostil, ¿no? Pero en vez de con una película de catástrofes, con una anécdota cotidiana. Sí, están siempre atravesados por el miedo, ¿no? Que eso también los lleva. Hombre, en el fondo ese es el... Normalmente siempre buscas una excusa para el miedo. De pronto el miedo es un monstruo, o es un psicópata, o es... Pero en este caso es una situación. Y eso o sea, es algo como intangible. Y entonces de pronto el monstruo es el mismo miedo. Y eso es muy atractivo. Sí, lo que te comentaba antes del tema de la prisión, ¿no? De cómo se puede ver que están en una especie de prisión y eso se puede traspolar a lo que es también hoy en día el individualismo posmoderno, la prisión en la que vivimos todos. A mí me da la sensación, sin tener la necesidad de ponerle etiquetas, quizá en que vivimos en un entorno en que en este momento el miedo es el protagonista de todas nuestras acciones. O sea, no hay manera de hacer nada sin que el miedo no esté presente. O sea, Sí. si tú hablas con alguien, ya tienes miedo a que te malinterprete. Si tú cuelgas un tuit, sabes que vas a tener 30.000 detractores, o incluso, quiero decir, puedes tener un problema con la ley, como ha tenido un amigo mío por poner un tuit, ¿no? Así prácticamente ha sido detenido. En la vida del día a día se establecen una serie de normas cada vez más angustiosas en las que el miedo es el protagonista constante, ¿no? Puede haber un terrorista que acabe con nuestra vida al segundo. Y en el fondo, yo creo que lo que pasa es que
Lo que es falso no es... O sea, no va a haber una situación en la que el miedo no exista. Lo que tenemos que hacer es asumir que el miedo forma parte de nuestras vidas. Y el que vive en el miedo es el que sobrevive al miedo. O sea, el que no lo considera... ¿Sabes? Es como llover. Si estás todo el día quejándote de que llueve, tienes un problema. O sea, llueve y te jodes. Hay miedo y deberíamos jodernos, con perdón por la vehemencia y el texto mal hablado. Deberíamos saber que, por ejemplo, en Siria no están muy preocupados por el terrorismo porque viven en una guerra. Claro. Entonces, no creas que el terrorismo es uno de sus problemas. La guerra y la muerte y la miseria es constante. Entonces, claro, lo mismo pasa, por ejemplo, en el bar con el pobre, ¿no? Con el indigente. Es un tipo que todos los días cree que va a morir. Claro. Duerme por la noche envuelto en cartones y al día siguiente por la mañana tiene que tomar un vaso de aguardiente para activar la circulación sanguínea, fundamentalmente. Sí, para sobrevivir. Entonces, claro, al final, en el tercer acto de la película, quizá es el que se encuentra más a gusto, porque es el único que no le resulta extraño vivir con miedo, ¿no? Claro, y sabe incluso cómo actuar y cómo Claro, sacar está ventaja por sobre hecho, los demás. Está hecho a ello. Sí, creo que es uno de los personajes más interesantes y además que está siempre recitando frases bíblicas, pero de forma medio satánica, como medio apocalipsis. Sí, como muy a cuento de todo lo que, Sí. de todo lo que ocurre, ¿no? Había leído que este personaje, cuando vos hiciste tu trabajo de campo en el bar en el que está basada la Sí. película, que la dueña del bar te contó de la historia de un No, mendigo. lo vivimos. Estábamos ¿Estaban ustedes? Sí, estábamos nosotros sentados donde se sienta Joaquín Clement. Sí. Estábamos ahí sentados y de pronto entra un loco, da un portazo brutal y empieza a hablar en un idioma ininteligible, ¿no? Yo creo que sería como del norte de África. Y entonces este hombre prácticamente entra a matarnos, ¿no? Nosotros muy valientes nos escondemos debajo de la mesa. Y, sin embargo, Loli, la dueña, el alter ego de Terele Pávez, Sí. sale de la barra, le cruza la cara de una bofetada y le dice que si es la última vez que entras gritando, le sienta y le da un vaso de aguardiente, ¿no? Es lo que se ve en la película. Lo que se ve en la película. Y entonces este hombre como que se convierte en un peluche, se tranquiliza y de pronto resulta hasta tierno, ¿no? Y todos nos acercamos, ¿no?, a mirarle. Luego, lo que no cuento en la película es que este hombre murió 2 semanas después. Y lo encontró Loli en la calle, se lo llevó al hospital, ella lo atendió, estuvo 1 semana con él en esta hasta que murió. Y si no llega a ser por Loli, pues no hubiera tenido ni siquiera un final digno de una persona. Claro, sí, incluso, bueno, la dueña del bar en la película como que lo ayuda un poco Sí, a él. es cruel pero humana. Tiene una Sí. mezcla extraña, Terele, en la película, Sí, ¿no? es Es cruda. muy cruel porque es capaz de llevar a todo el mundo al almacén, Sí. pero al mismo tiempo ella dice que no tiene otra solución, que es que ella cree que eso es lo mejor para todos. Parece un político, ¿no? ¿Y por qué decidiste ambientarlo en un bar? Porque un bar efectivamente es como un símbolo, es como la imagen del mundo, es un lugar en el que todos podemos entrar y sobre todo todos tenemos como la capacidad de poder hablar con alguien, con el camarero, sin relacionarnos con los demás. Hay personas muy cercanas a nosotros, igual a 10 centímetros, y no es molesto, es como normal. O sea, al mismo tiempo hay una gran cercanía y una gran separación entre la gente de un bar. Y me da la sensación de que la sociedad es así, o sea, que vivimos con un montón de gente con la que no hablamos ni tenemos ninguna gana de hablar y que solamente los accidentes nos llevan a hablar con ellos. Quizás si hubieran tenido un acuerdo previo, si en el momento en que hubiera empezado a surgir los problemas se hubieran puesto todos de acuerdo, en vez de generar esa especie de confrontación en 2 bandos, las cosas les hubiera ido mejor. Claro, además, apenas se empiezan a juntar por el tema del disparo, incluso está el publicista que está dado vuelta, que ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo debido a que está absorto con sus auriculares. Sí. Y después apenas empiezan a mirar, ya hay un prejuicio, ya está la primera cosa de vos sos un terrorista porque tenés barba, Sí. vos sos tal cosa, vos sos un mendigo. Como Sí. que ahí también empiezan a entrar en contacto y eso es lo que sucede en la sociedad, que ¿no? El primer choque de la mirada y el prejuicio hacia el Sí, otro. yo creo que cada uno reacciona como buenamente puede y normalmente reaccionas pues con prejuicios, ¿no? Inmediatamente tienes una especie de background que te hace odiar al mendigo o rechazarlo. Concretamente Blanca llega y dice yo no debería estar aquí, ¿no? También hay mucha gente que es así. Yo creo que yo conozco a mucha gente que no le gusta el mundo en el que vive.
Claro. que dice, yo me merezco un mundo mejor, ¿no? Sí, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué me ¿Por qué pasó yo esto? aquí? Sí, eso es, no necesitas entrar a un bar para sentirlo, ¿no? No, y además que se observa que al ser llevados todos al límite de todo, ¿no? De saber, bueno, no tengo, dentro de poco voy a quedar sin comida, estoy desnudo, estoy sucio, estoy lleno de aceite. Se sale toda una oscuridad de esas personas, de personas que tal vez ni siquiera sabían que tenían eso adentro. Sí, hay una especie como de descenso a los infiernos, ¿no? Sí. En un principio está el primer nivel de conocimiento en el que los personajes están como en la vida, como en la superficie, en la tierra, ¿no? Ahí se mueven y piensan que el mal es algo exterior a ellos, que está al otro lado del escaparate, como todos nosotros. Todos pensamos que el mal, o sea, que nosotros no tenemos los problemas de la sociedad, sino que los problemas los genera Trump, o los genera el hambre, o los bancos, o el sistema, o los Illuminati, o, quiero decir... Sí, el mal está encarnado en una figura. Exacto, no, el mal es algo abstracto que está fuera. Sí. Eso es lo primero que piensas. Entonces, en un segundo nivel digamos, de conocimiento, entre comillas, los personajes bajan hacia abajo, se desnudan, se quitan esa especie de filtro absurdo que les hace pensar que las cosas son de una determinada manera cuando realmente el enigma es más profundo, y se dan cuenta de que el problema no son los demás, sino que están entre ellos, digamos en el vecindario o entre el grupo de personas que están en la comunidad está el mal, ¿no? Eso es el almacén. Pero tampoco llegan a una solución. Se dan cuenta de que hay un tercer paso, o sea, hay un tercer nivel. Ahí tienen que pasar como por el orto del demonio, digamos, ¿no? Tienen que pasar por el agujero, tienen que pasar al infierno, ¿no? Y en ese infierno ya no hay nadie, es decir, no hay nada ni hay nadie, están solos en la oscuridad, enfrentados pues bueno, a ellos mismos. O sea, ya no es la comunidad la culpable, sino ellos como individuos. Entonces, cada uno ya resuelve su personaje porque no le queda otra, ¿no? Enfrente al demonio, de pronto dicen, bueno, pues mira, casi que me pego un tiro y ayudo a los demás, que es una... Claro. Quizá la más bondadosa es Carmen Machi. Blanca dice, no, yo me voy a quedar con las cositas hasta que vosotros no seáis como yo quiero que seáis. Este coge una pistola, Mario coge una pistola, se enfrenta a los demás y al final no es ni lo suficientemente valiente como para acabar con uno de ellos, que es lo que debería hacer. Sí, y el mendigo ya de por sí se quiere salvar a sí mendigo mismo es el de rey, una. el mendigo es el rey. Mario se redime en el último momento, ¿no? Entrega su vida por ella. Sí, y bueno, incluso creo que la cloaca sirve un poco como esta metáfora, ¿no? de lo infernal. Sí, la cloaca es pues eso, nuestro estómago, ¿no? El alma humana. El alma no está en el corazón, está en el estómago. Después de ver toda esta película, uno se pregunta, ¿de qué somos capaces los seres humanos? Hombre, me preocupa más de lo que no somos capaces. O sea, no somos capaces de reconocer cómo son las cosas y somos capaces de inventarnos cualquier excusa para reconocerlo. O sea, directamente la cultura es una enorme excusa para reconocer cómo son las cosas realmente. Claro. Yo no me puedo enfrentar a las cosas de una manera directa y me invento lo que sea necesario. Un libro, una religión, un filósofo, yo qué sé, un parque de atracciones, las películas de Spielberg. Me invento cualquier cosa para ser feliz y no enfrentarme a lo que realmente me preocupa, que es, hola, me voy a morir, 2, estos cabrones quieren matarme. Bueno, muchas gracias por todo, una gran entrevista. Sí, pero no os llevéis una visión pesimista, ¿eh? Hay que divertirse en medio. Muchas Todo gracias. esto, pero en comedia. Gracias. Muchas gracias, Alex.